Hoy tenemos otro culto dirigido especialmente a la iglesia perseguida, a orar por la iglesia perseguida, las misiones y el evangelismo, pero queremos centrarnos en esto a través de la palabra de Dios y queremos empezar pensando en lo que Dios tiene para decirnos. Os animo que vayáis abriendo vuestras Biblias en Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22. Y bueno, yo me imagino que lo habéis notado por la prevalencia del color morado en el día de hoy, en varios sitios, en la tele, alrededor nuestro, incluso varias hermanas aquí, noto que vais de morado, y esto pues solo puede significar una cosa, ¿verdad? Que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, o al menos en Occidente celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y sabemos que es un día donde se reivindican muchas cosas, con algunas estamos de acuerdo, con otras pues no coincidimos tanto, pero sea como sea, es un día donde este tema está en la mente de todos nosotros. Teniendo en cuenta esto, he creído conveniente tratar de una forma profunda y exhaustiva, en 15 minutos, una cuestión que genera mucho debate en las iglesias, que es el ministerio de la mujer. En 15 minutos lo vamos a resolver todo. ¿Qué os parece? No, realmente no. Vamos a ver el ministerio de la mujer, pero una mujer en concreto, la mujer de Salum. ¿Sabéis quién es la mujer de Salum? ¿Nadie lo sabe? La mujer de Salum se llama Hulda. Ahora la vamos a ver. Segunda de Reyes 22. Y viendo el ministerio de esta mujer, de Hulda, podemos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de una mujer? Podríamos preguntar. ¿O cuál es la función principal de una mujer? Si hoy saliéramos a alguna de las manifestaciones que se hacen y preguntáramos, oye, ¿cuál es el propósito de una mujer? Pues probablemente nos darían muchas respuestas muy variadas, ¿no? Pero nosotros nos acercamos a la Biblia y nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios con la mujer? ¿Y qué dice la Biblia sobre el llamado principal de una mujer? Estamos, como digo, en Segunda de Reyes 22 y vamos a reflexionar sobre este ministerio de Hulda. En Segunda de Reyes 22, versículo 14 en adelante, encontramos la historia de esta mujer, Hulda, que es una profetisa de Dios en los tiempos del rey Josías. Y allí vamos a ver la esencia de la misión de la mujer. Nos ponemos en contexto, la nación de Israel, la nación que Dios había creado, pues ya llevaba tiempo en decadencia, a la deriva, estaba fragmentada, hasta el punto de haberse dividido en dos reinos, y lo que se suponía que era el pueblo de Dios, pues vivía en una crisis constante social, en una crisis política y sobre todo en una crisis religiosa. Como diríamos, todo mal. Cuando dicen, ¿cómo va todo? Todo mal. En esa época, todo mal iba para el pueblo de Dios. Y aunque iba todo mal, algunos no acaban de entender por qué iba mal, ¿no? En medio de este clima tan negativo y tan problemático, Dios levanta al rey Josías, el cual empieza a hacer una serie de reformas, especialmente religiosas, para que la nación volviera al Dios de Israel, para que la nación se centrara en el Dios de Israel. Y haciendo un poco de limpieza ahí por el templo, encuentran una cosa. ¿Sabéis qué encuentran? La ley del Señor. Encuentran un ejemplar de la ley de Dios y se lo llevan al rey Josías, se lo leen, y en el momento que el rey Josías escucha la ley de Dios, ¿sabéis qué le pasa? Se quebranta, se rompe. Se da cuenta de lo lejos que el pueblo de Dios había estado de la ley de Dios. Se da cuenta de que todos los problemas que tenían venían porque se habían apartado de Dios, la habían abandonado completamente. Y en ese momento, el rey Josías se da cuenta, bueno, hay que hacer algo, la cosa está muy mal,
y en este caso vemos que el rey Josías va a enviar a una comitiva de funcionarios, de personas con alto rango, a consultar a Dios. Está tan preocupado por lo que se ha dado cuenta, que tiene miedo, que piensa que aún van a ir a peor las cosas y quiere en este caso consultar a Dios. Y allí encontramos el versículo 14, Segunda de Reyes 22, para los que habéis llegado más tarde, versículo 14, y dice así: Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Es interesante ver que en el texto lo que hace Josías dice, hay que ir a consultar a Dios, ¿vale? No le dice a quién concretamente, dice, id a consultar a Dios, y estos funcionarios enseguida van a consultar ¿a quién? A Hulda, a esta mujer, ¿verdad? Es probable que en esa época hubieran otros profetas de Dios, como podría ser quizá Jeremías, quizá me parece que Nahum y alguno otro de aquella época, pero en este caso estos funcionarios directamente van a Hulda, que quizá es una profetisa que conocemos menos, de la que no tenemos ningún libro entero, ¿no? Y el texto no nos dice por qué van a verla a ella. Quizá es porque vivía en Jerusalén, quizá es porque como su marido trabajaba por ahí cerca, pues es la profetisa que tenían más a mano. No se nos dice por qué, sino que con naturalidad se describe como los encargados de ir a consultar a Dios van a buscar a esta mujer. Y lo primero que vemos es que la mujer que pertenece al pueblo de Dios está llamada a denunciar el pecado y sus consecuencias. Fijaos, versículo 15 en adelante. Le van a preguntar y dice así: y ella les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí. Así dice el Señor: he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Porque cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. La primera parte del mensaje de Hulda contiene denuncia del pecado y advertencias. El versículo 17 señala cómo la nación de Judá ha abandonado a Dios y se ha entregado a la idolatría. Además de esta denuncia, Hulda también anuncia las consecuencias del pecado del pueblo, esta catástrofe que vendrá, ¿verdad? Y van a recibir la maldición que la ley de Dios prometía por apartarse de él. Iban a sufrir la ira de Dios. Así que vemos que el mensaje de Hulda empieza con denuncia y con advertencia. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la mujer que pertenece al pueblo de Dios tiene como responsabilidad transmitir a este mundo en el que estamos un mensaje de advertencia y de denuncia contra el pecado. Y no porque la mujer cristiana, la mujer creyente sea mejor o se crea superior moralmente a las otras personas de su entorno, no porque pensemos que las hijas de Dios son mejores que los demás, sino porque tienen que avisar a la gente de que su pecado les separa de Dios, que su pecado tiene consecuencias negativas para su vida. Que si hay desigualdad, abuso, violencia, muerte en nuestro mundo, no es porque nos falte más educación, no es porque nos falte formación o conocer algunas cosas más. El mal observable en el mundo es evidencia de que hay un mal más profundo en el corazón de cada ser humano. Y lo que necesitamos no es más educación, más formación, sino que lo que necesitamos es que alguien se encargue de nuestro pecado, que alguien trabaje en nuestro corazón. Y las mujeres de esta iglesia, al igual que el resto de los creyentes, están llamadas
a denunciar todos estos males, pero también están llamadas a explicar el porqué de estos males. Cuando la gente se nos queja de lo mal que van las cosas, de lo difícil que es la vida, de lo injusto que es el mundo, de los políticos que tenemos, etcétera, etcétera, ahí tenemos ya una puerta abierta para compartir y para hablar de las terribles consecuencias del pecado del ser humano, que estropean el mundo que Dios creó y que Dios nos ha regalado. Por otro lado, también nuestro mensaje consiste en avisar de las consecuencias fatales del pecado, de permanecer en el pecado. Dice el Señor aquí a través de Hulda que la ira de Dios iba a arder sobre ese lugar y que no se apagaría. También nuestro mensaje incluye no solo un análisis de la situación, de por qué van mal las cosas, sino también una advertencia de las últimas consecuencias del pecado, que al final son una eternidad en el infierno, son sufrir la ira de Dios para siempre. Nuestro entorno debe entender que si persisten en su abandono de Dios, si insisten en ignorar la palabra de Dios, las consecuencias son tremendamente fatales. Sufrir la ira de Dios. Y en parte, esta es la primera parte del mensaje de Hulda. Esta es la primera parte, quizás, del mensaje que no solo las mujeres de esta iglesia, sino que todo el mundo debería predicar y conocer, ¿verdad? Pero gracias a Dios el mensaje de esta profetisa no se queda simplemente en esto, sino que en los siguientes versículos encontramos un mensaje todavía más importante, donde vemos que también, en este caso, la mujer que pertenece al pueblo de Dios también está llamada a anunciar la paz con Dios. Versículo 18 en adelante. Dice: pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. En medio de esta situación tan trágica, tan difícil, tan complicada, tan triste, el rey recibe buenas noticias. Todo este mal que está anunciado, todo este mal que va a venir sobre la nación de Judá, tus ojos no lo verán. Tú no lo vas a sufrir. Aunque el pueblo, la nación iba a recibir las consecuencias terribles de su propio pecado, Josías iba a tener paz. Ahora, ¿por qué iba a tener paz Josías? Encima era el rey, de alguna manera representaba al pueblo. ¿Por qué él iba a tener paz? Porque Josías era mejor que sus conciudadanos, porque Josías se podía jactar de nunca haberse equivocado, de nunca haber pecado contra Dios. ¿Por qué Josías iba a recibir paz? O por lo que dice el texto, porque reconoce Josías que es pecador, que vive en medio de un pueblo que merece ser castigado. Dios le promete paz porque Josías, como dice aquí, se humilla ante Dios, reconoce su pobreza espiritual, reconoce que él es indigno de la misericordia de Dios y lo que hace es, pues, lamentarse, reconocer que él no puede hacer nada. Y es por eso que Dios entonces le promete paz. Entonces, aquí tenemos lo que sería el mensaje que da esta profetisa. Ya después de esto no vuelve a aparecer, aparece en Reyes y en Crónicas, pero el episodio es el mismo y este es el mensaje que esta mujer nos da.
podríamos preguntarnos, ¿qué mensaje están llamadas a compartir las mujeres del pueblo de Dios? ¿Un mensaje simple de condenación y de denuncia? No, sino también y sobre todo un mensaje de esperanza. Es verdad que hemos pecado y es verdad que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios nos ha ofrecido el perdón y esperanza a través del sacrificio de su propio Hijo Jesús. Y si reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos que nosotros no podemos hacer nada para conseguir el perdón de Dios, entonces Dios nos regala su perdón a través de la sangre de su Hijo Jesús. Entonces podemos celebrar que tenemos paz con Dios y que podemos vivir en comunión con Dios desde ya. Ahora, tenemos claro el mensaje de Hulda, ¿verdad? Lo hemos escuchado, claro, corto, conciso. ¿Habéis notado algo distintivo en el mensaje de esta mujer? ¿Habéis notado en el texto algún motivo por el cual Dios escogió a Hulda, a una mujer, para dar esta clase de mensaje? ¿Habéis visto alguna pista que os digan, Dios cogió a una mujer para dar esta clase de mensaje? ¿Lo habéis visto? ¿Una pista? ¿Era profetisa? Vale, pero bueno, igual habían hombres profetas. Entonces, ¿qué pista encontramos en el texto que nos diga, ya sé por qué Dios escogió a una mujer para este mensaje? ¿Sabéis qué pista es? Ninguna. El mensaje que Dios le dio a Hulda es el mismo mensaje que Dios le había dado a un montón de hombres. Esta frase que usa, así dice Jehová, es la misma frase que usaron profetas como Isaías, Ezequiel, Amós, Zacarías, etcétera, etcétera. Estos profetas también denunciaron el pecado del pueblo, también denunciaron el pecado del ser humano y también apuntaron hacia la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. El mensaje que se le encarga a Hulda es el mismo mensaje que se le encargó a los profetas varones de su época. Arrepentíos de vuestros pecados, porque solo en Dios tenemos esperanza para tener paz. Ahora, ¿qué significa esto entonces? Si el mensaje que Dios encargó a esta mujer era igual que el que encargó a cualquier hombre, profeta de esa época, ¿qué nos demuestra eso? Pues que el mensaje que los hombres y las mujeres del pueblo de Dios están encargados a transmitir es exactamente el mismo. Que la misión que tanto hombres y mujeres hemos recibido de parte de Dios, en su esencia es la misma. Denunciar el pecado, llamar al arrepentimiento y anunciar la paz y el perdón de Dios. Todos los que pertenecemos al pueblo de Dios tenemos un mismo encargo. Todos, hombres y mujeres. Anunciar la salvación y la esperanza que este mundo necesita y que solo se puede hallar en Jesús. ¿Significa esto que todos lo vamos a hacer de la misma manera, que todos tenemos las mismas funciones? ¿Entra esto en contradicción con el hecho, de que también en la Biblia vemos roles asignados o diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo? Para nada, no se contradice. En un club de fútbol hay muchos jugadores, ¿verdad? ¿Qué misión tiene un equipo de fútbol? Ganar el partido, o ganar la liga, o ganar lo que sea, ¿no? O no dar pena, en algunos casos, ¿no? Pero bueno, tienen la misma misión todos. Ahora, un portero, un delantero, un defensa, ¿tienen las mismas funciones dentro del equipo? No, igual en una orquesta, ¿tocan las mismas notas el de la pandereta y el del violín? No, pero todos tienen un mismo objetivo y una misma misión, ¿verdad? En el pueblo de Dios también. Todos tenemos dones diferentes, todos tenemos distintas capacidades y regalos que el Señor nos ha dado
vivimos circunstancias diferentes, pero todos, y también hombres y mujeres, tenemos una misma misión, que es la de predicar el Evangelio y es la de hacer que el reino de Dios avance a nuestro alrededor. Así que cuando hoy, en un día como hoy, que se celebra o que se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres, que se reivindican muchas cosas, nosotros como cristianos tenemos que decir bien claro, bien fuerte, que en el pueblo de Dios hay igualdad, que en el pueblo de Dios todos tenemos la misma función, todos tenemos el mismo llamado, predicar el Evangelio y anunciar el perdón que Dios nos da en Jesús. Así que animémonos a predicar el Evangelio, estemos animados a compartir las buenas noticias y el mensaje que en este caso la profetisa Hulda compartió en su tiempo. Llamemos a nuestro entorno a pensar y reflexionar sobre sus caminos, a entender lo que es pecaminoso y lo que nos separa de Dios y las consecuencias, pero sobre todo anunciemos a nuestro alrededor el perdón y la gracia que Dios nos ha regalado a través de Jesús. Así que eso es nuestra tarea como iglesia y por eso queremos orar esta noche también, porque vamos a orar por distintas cosas, misiones, evangelismo, por iglesia perseguida, pero lo que queremos es orar para que el reino de Dios avance a través de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de todo.